Los Teques es la ciudad capital del estado Miranda. Desde el 13 de febrero de 1927 es denominada la capital del estado Miranda. Antes era Ocumare del Tuy. Y en esta ocasión, mientras recorremos la calle Miquelén, vamos a dar algunos datos interesantes sobre esta hermosa ciudad. En la calle Miquelén encontramos la famosa tienda del pollo, en el Cabotaje, que es uno de los lugares más importantes de la ciudad de Los Teques y uno de los puntos de encuentro para cada uno de nosotros. Algo que me sorprende de Los Teques es la cantidad de negocios nuevos que han estado abriéndose durante todo este periodo de tiempo. Cada día aparece un negocio nuevo, un local nuevo en la ciudad de Los Teques. Y en la calle Miquelén, quizás antes tú veías una cosa y hoy en día, en este video vas a descubrir que está totalmente cambiado. Hablemos de la seguridad en esta ciudad. Por ejemplo, antes, caminar por esta calle quizás no era tan seguro o no daba un sentimiento de seguridad como lo hacemos hoy actualmente. Gracias a que hay cámaras, gracias a que quizás la delincuencia baja un poco, muchos factores que influyen, ¿no? Pero de verdad, ahorita es un poco más seguro caminar por la calle Miquelén de Los Teques. En esta calle o avenida, podríamos decirle también, es una de las principales arterias viales de la ciudad de Los Teques. Encontramos cualquier cantidad de comercio, desde carnicerías, ventas de queso en kiosquitos pequeños, hasta una tienda deportiva. La mayoría de los comercios obviamente son de personas chinas o árabes. Cualquier persona de que no sea venezolana, ese es dueño del negocio aquí en esta ciudad de Los Teques. Ojo, con esto no quiero decir que no hayan venezolanos con negocios aquí en la ciudad de Los Teques, claro que lo hay, pero son tanto los chinos y árabes que estamos invadidos prácticamente. Mucha gente también se pregunta cómo se le dice a la gente de Los Teques. La verdad es que a la gente de Los Teques se le dice como el pasapalo, pequeño. En realidad, el nombre que se le da al pasapalo es por la gente de Los Teques, pequeños, ya que en esta ciudad nació el tequeño. Ojo, claro, también tequense se le puede decir, ¿no? No está mal decir tequense, pero tequeño tampoco. Así que cualquiera que quiera burlarse de mí por decirme tequeño, la verdad lo está diciendo bien. Bueno, no solo comercios hay en esta principal avenida de Los Teques o calle de Los Teques, sino que también se encuentran con edificios importantes como lo es el Ministerio Público. Uno de los, uno de los lugares que me parece sorprendente de esta avenida cada vez que paso es justamente esta escalera, que si le soy sincero no sé a dónde lleva, pero nunca en mi vida he subido por aquí y en este video tampoco voy a subir. Las señoras que van pasando allá atrás nos decían que esto comunica con la calle Cecilio Acosta, que es parte del casco central. La verdad, ni idea. Y así como yo no tengo ni idea, parece que la gente tampoco tiene ni idea porque no han asfaltado. Uno de los lugares que más famoso tiene esta calle, Miquelén, es justamente este comercio. Se llama La Frambuesa. Y mi mamá se la pasa comprando aquí por ese famoso, pues. Como les digo, la ciudad de Los Teques, en esta calle principal, por así decirlo, está llena de mucho comercio, y principalmente chinos y árabes, claro. Pero también está precisamente muchas mueblerías. Hay demasiadas mueblerías. Y por ejemplo, si tú quieres remodelar tu casa, pues puedes venir a esta, por ejemplo, con la lavadora, la bañera, todo lo que tienen aquí, y comprarlo, pues. Así aprovechamos y acomodamos nuestra casita. También puede ser un lugar de descanso. Hay algo que me parece particular de mi ciudad, que aunque es una ciudad pequeña, una ciudad dormitorio, podemos decirle, es que los centros comerciales no son tan llamativos, para nada. Incluso te das cuenta que no son tan llamativos porque hay un edificio aquí al frente
que es un centro comercial o un mini centro comercial y no es tan llamativo, pues. Bueno, uno de los comercios que dirigen venezolanos, por así decirlo, son los lugares donde venden frutas, hortalizas y verduras. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Los Teques es uno de los lugares donde más se producen estos lugares, sobre todo en la parte de San Pedro y todo aquello. Bueno, en el municipio de Guaycaipuro, mejor dicho. Con respecto a lo que le decía de que cada ratito aparecen lugares nuevos, comercios nuevos en la ciudad de Los Teques, este es un ejemplo claro de ello. Otro punto importante de esta calle es la Parada de la Macarena. Es un punto de referencia. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar, si tú quieres ir al barrio que se llama La Macarena, pues tienes que estar aquí. Justamente aquí encontramos la Parada de la Macarena. Una de las cosas que me parece más sorprendente es que en Los Teques se está llenando de heladerías. Hay heladerías por todos lados. Esta es una clara referencia de ello. Esto no estaba aquí antes y hoy en día es una heladería más de la ciudad. Una de las cosas que más resaltan de mi ciudad es sin duda su clima. Es el clima ideal para vivir. Ustedes ven la ciudad así, bien bonita, con bastante comercio y todo aquello, pero el auge de la ciudad empezó realmente en el siglo XVIII, con la industria del cacao, café, caña de azúcar y con otros elementos que se sacaban acá de la tierra, como el níquel. El níquel era uno de los elementos importantes que aquí se sacaban en los teques. Bueno, seguramente todavía se saca. Uno de los edificios más importantes de la calle Miquelén que podemos encontrar es el Banco de Venezuela. Es un punto de encuentro importantísimo y obviamente un punto referencial en cuanto a la entidad bancaria, ¿no? Antes el Banco de Venezuela estaba feo, era un desastre, pero hoy en día ha sido remodelado y sinceramente es uno de los bancos más bonitos en la ciudad. Primera vez que veo un salón del reino de los testigos de Jehová totalmente diferente a lo que normalmente es. Ahora, ¿será que ese letrero está allí porque fue antes o ya no es o todavía sigue siendo? Por favor, dejen en los comentarios. Vean que hay distintos lugares de comercio donde se pueden hacer las compras. Si ustedes quieren saber cuánto cuesta un supermercado, hacer un mercado, mejor dicho, en Venezuela, específicamente en la ciudad de Los Teques, pues suscríbanse al canal, obviamente, dejen un comentario, denle like y compartan con otras personas para que este video sea una realidad. Otro de los puntos importantes es que en los Altos Mirandinos hay una lucha por cuál es mejor, si Los Teques, Carrizal o San Antonio. Bueno, Carrizal nadie lo conoce, Los Teques es más comerciable y tal, San Antonio porque es más tranquilo. Pero para ustedes, ¿cuál es mejor? ¿San Antonio, Carrizal o Los Teques? Para mí, obviamente que Los Teques, porque es mi ciudad. Sin embargo, vamos a hacer un video demostrando por qué Los Teques es mejor, entre comillas, que San Antonio. Otro de los puntos importantes de esta calle, de esta avenida o arteria principal de Los Teques es el bulevar. Este bulevar ha sido también remodelado, está bien bonito. Ya vamos a verlo más a detalle. Bueno, esto que aparte que lo remodelaron, hizo que estuviera un orden un poquito más decente. Antes era un caos pasar por este bulevar. La ciudad de Los Teques, según un censo en el 2011, imagínense, en el censo que me apareció en internet, lo más reciente, tenía aproximadamente 251.000 habitantes. Hoy en día estoy seguro que somos mucho más que eso. ¿Cuántas personas crees tú que hay en Los Teques? Déjalo en los comentarios.
Otro de los lugares importantes y donde vamos a culminar este video es el centro comercial Luz Eléctrica. Te juro, les juro, que yo pensaba que le decían a este centro comercial Luz Eléctrica porque allí se pagaba la luz eléctrica, porque estaba Corpoelec allí. Pero resulta que ese es su nombre, literalmente su nombre es Centro Comercial Luz Eléctrica. Uno de los lugares más importantes de la ciudad, un punto de encuentro también. Y en un próximo video, hablando sobre centros comerciales, vamos a explorarlo más a fondo. Y aquí en el Centro Comercial Luz Eléctrica me recuerdo que somos la luz del mundo y que una luz no puede ser escondida. Entonces debemos brillar, debemos entonces anunciar que hay una luz maravillosa que es Cristo Jesús, que quiere iluminar nuestras vidas. Te invito a seguirla. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por acompañarme a recorrer la calle Miquelén de la ciudad de Los Teques. Si quieres más videos de Los Teques, recuerda suscribirte a mi canal, compartir con otras personas y dejar un comentario sobre qué otro lugar podemos visitar. Gracias.